Buenos días. Les habla el Padre Jesús Rodríguez y les voy a estar acompañando en este retiro. Me alegra saber que mucha gente está dedicando un tiempo para Dios, pero también para sí mismos. Al final un retiro siempre nos ayuda mucho, no solamente a conocer a Dios, sino a crecer, a conocernos a nosotros mismos. Y, y poco a poco en ese conocimiento de nosotros, pues ir dando pasos, ¿no? En el crecimiento espiritual y en esa paz que Dios nos quiere dar. Entonces, antes de hablarles o de introducirnos en la materia, quería hacer una oración con ustedes para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, sobre nuestros corazones y llénalos del fuego de tu amor. Te pedimos también que nos ilumines para que podamos conocer en profundidad la palabra de Dios, aquello que Dios nos quiere decir hoy a cada uno de nosotros, y que también nos des la fortaleza para seguirte, para amarte con más fuerza y amándote, seguirte. Y en ese seguimiento de tu palabra, en ese seguimiento, en esa relación contigo, en ese descubrirnos tan amados por ti, pues también encontremos esa paz a la que tú nos has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, para introducir un poco el tema, les quería comentar que mucha gente, probablemente algunos de ustedes, han hecho ejercicios espirituales y hay una primera etapa llamada principio y fundamento. Es, por así decir, como los principios de la vida espiritual, los fundamentos de nuestra vida espiritual, ¿no? Un poco podríamos resumirlo en quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y es lo que fundamenta un poco nuestra relación con Dios, ¿no? Y toda nuestra vida espiritual. Obviamente que toda la primera semana de ejercicios espirituales tiene una serie de meditaciones, no vamos a abarcar todo, pero yo quería centrarme sobre todo en el tema de la relación con Dios. Y en el medio de esa relación con Dios, también desarrollar un poquito algunos tips de nuestra vida de oración. Entonces, esa va a ser un poco la temática de este retiro. La relación con Dios, con la Santísima Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para, conociendo un poco más de Dios, también conocernos a nosotros mismos, ¿no? Como les dije, es un poco eso. ¿Quiénes somos? Somos criaturas limitadas, criaturas mortales, pero que al mismo tiempo tenemos algo que nos supera, porque somos partícipes de la vida sobrenatural, de la vida divina. Entonces, es interesante esto, ¿no? Muy limitados por un lado, pero al mismo tiempo con una grandeza enorme, ¿no? De hijos de Dios, de reyes, ¿no? Profetas, reyes y sacerdotes. ¿De dónde venimos? Obviamente venimos de Dios, de la nada, y Dios es creador de la nada, ¿no? También en todo este principio y fundamento se busca conocer en profundidad quién es Dios, ¿no? Y todos los atributos de Dios. Y por último, ese ¿a dónde vamos? Pues ¿a dónde vamos? Vamos a Dios, Él es nuestra finalidad, por lo tanto nuestra vida consistiría como fin principal en amarle, en darle gloria y en servirle. Entonces, de todos estos como principios y fundamentos, de todas estas áreas del principio y fundamento, la meditación de hoy se va a centrar en nuestra relación con Dios, con la Santísima Trinidad, en conocerlo un poco más y crecer en el modo en que nos relacionamos con Él. Y obviamente que la relación principal o el modo principal de relación es la oración. Entonces, bueno, quería empezar leyendo un evangelio que nos puede ayudar a introducirnos en esta temática, ¿no? También, no lo había comentado antes, pero en esta temática va a surgir eh, todo este tema de la naturaleza y la gracia, o de la ley y la gracia, porque al final está todo lo que nosotros podemos hacer, como dije, en el conocernos, está la naturaleza humana, que es muy limitada, pero al mismo tiempo la participación sobrenatural y toda la gracia, ¿no? Entonces también va a salir un poco este tema de lo que es la ley o la naturaleza y la gracia, ¿no? La relación que hay entre estas dos cosas para ver qué es lo que Dios nos está pidiendo y conocer cómo actúa Él con su gracia en nosotros. Repito, no vamos a absorber, no vamos a agotar toda la temática porque habría mucho que hablar, pero sí vamos a dar un paso en nuestro conocimiento sobre este tema.
Entonces, el Evangelio que vamos a desarrollar o a meditar, del cual vamos a tomar algunos puntos, está en Mateo 25, del 14 en adelante. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2, y al tercero solamente 1, cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos presentó otros 5, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 que gané con ellos. El patrón le contestó: Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 que gané con ellos. El patrón le dijo: Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último, vino el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo tuyo. Pero su patrón le contestó: Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, deberías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10. Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Este evangelio probablemente muchos de ustedes lo escucharon recientemente porque era parte de la liturgia que tocaba en estas últimas semanas. Y si bien hay muchos elementos que podríamos tocar, yo me quiero centrar en un elemento principal que sería ¿qué son los talentos? Muchas veces hemos relacionado los talentos con cualidades que tenemos. Y sí, puede ser. Cada uno de nosotros nace con unas cualidades. Podríamos entender que los talentos son esto. Pero resulta que al final estos son cosas nuestras. En esta parábola, el patrón, que es Dios, está dando de sus talentos a los demás. Por lo tanto, no es una cosa nuestra, sino es algo que recibimos de Dios. Dios nos ha dado muchas cosas en nuestras vidas. Obviamente, las cualidades también son un don de Él, pero se refiere más bien a la acción de Él en nosotros. Podríamos hablar aquí de muchas cosas que Dios nos da. Podríamos hablar de los sacramentos, podríamos hablar de su cercanía en la Eucaristía, podríamos hablar del perdón. O sea, es algo que Dios me da, es su gracia, es su presencia con la que yo tengo que hacer algo. Y este empleado o este siervo que un poco se revela, un poco no hace nada, quizás lo podemos ver reflejado en nuestras vidas en momentos en los que nos enojamos con Dios, no creemos en Él, simplemente lo vemos como alguien lejano que me quiere quitar algo, como que si yo me acerco a Él, Él me va a quitar mi libertad. Entonces, de hecho, Él dice, como yo sé que tú eres una persona exigente, pues no hice nada con esto. O sea, más bien le está reclamando, ¿no? Tú eres una persona exigente, tú eres una persona un poco hasta lo critica, ¿no? Y nosotros posiblemente en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a esto, ¿no? Una relación muy lejana con Dios en la que no lo vemos como un padre, sino como alguien que me puede quitar algo, como alguien exigente, como alguien que viene a imponerme una ley, pero no como un padre que me ama y me perdona. Y obviamente ahí cambia totalmente la relación con Dios. Si lo veo más bien como un padre que me ama, que me ha dado tantas cosas, la vida y luego su gracia, y me hace participar de su gracia, me hace participar de su vida divina,
la relación cambia totalmente. Entonces, ahora vamos a empezar a ver un poco los puntos de esta meditación para crecer en el conocimiento de Él y crecer también en nuestra relación. Y obviamente, a medida que uno va conociendo más a una persona, la va amando más. Y cuando la amas más, pues también empiezas a seguirla. Y siguiendo a Jesús, pues también, como dije al inicio, empezamos a encontrar una cierta paz. Entonces, el primer punto de esta meditación sería la relación con el Padre, que es creador omnipotente. Vamos a ver 3 puntos. El primero es la relación con el Padre, luego la relación con el Hijo, que es redentor y es sabiduría infinita, y luego con la relación con el Espíritu Santo, que es el santificador. Entonces, bueno, en el primer punto vamos a ver 2 elementos, ¿no? Primero, que Dios me crea de la nada, y el segundo elemento, que nos participa su ser. Digamos que el nacimiento de un ser humano siempre es un regalo, ¿no? Cuando llega alguien a una familia, todos nos emocionamos. Y Dios tenía tanto amor que dar. Dios, su vida era tan plena, tan llena de felicidad y de alegría, que probablemente Él habrá pensado, esto lo tengo que compartir, o sea, no me puedo quedar yo solo con esto, ¿no? Entonces, digamos que en esa explosión de amor, Dios nos crea. Dios comparte la emoción de existir. Y esto ya lo he hablado mucho en otros podcasts, pero de hecho lo dije hace poco cuando estuve en Argentina, vi otra vez niños muy pobres, conté toda la historia de gente que está a favor del aborto y les decía que a pesar de las condiciones difíciles que a veces podemos tener, a pesar de las crisis, de momentos complicados en nuestra vida, la vida siempre es un regalo porque incluso en medio de esas crisis podemos encontrar gente que nos ama, incluso en medio de esas crisis o en general en nuestra vida podemos disfrutar de un paisaje, de algo que nos gusta. La vida siempre es oportunidad de crecimiento. Tiene tantas cosas bonitas que incluso con algunos elementos que pueden ser muy duros, sobre todo en vidas que pueden haber sufrido mucho, creo que siempre hay un elemento que es un regalo. Entonces, y luego, también sabiendo por la fe que la vida no se limita al momento de la tierra, que tiene estos elementos de crisis o de dificultad, sino que la vida es la nueva, o sea, o la infinita, la que no se acaba, donde no habrá ningún tipo de dificultad. Entonces siempre tenemos que pensar a la vida no solamente como el corto pasaje que tenemos aquí, sino todo lo que viene. Dios nos crea no solamente para una vida limitada en el terreno, digamos, físico, espacio-temporal, sino para la vida eterna. Y si analizamos el todo, sin duda que el existir es un regalo infinito. También porque aquí nos preparamos un poco para esa verdadera vida que viene después. Entonces, bueno, primer punto importante a tener en cuenta. Bueno, y esto lo vemos en el Génesis, que si alguno lo quiere luego leer, puede revisar Génesis 1. Dios se complace con todo lo que crea, lo mira con amor y complacido observa que era algo bueno. Entonces, Dios se emociona, Dios explota de amor y comparte la emoción de existir. Pero cuando crea incluso al hombre y a la mujer, dice el Génesis que todo era bueno, pero que cuando crea al hombre y a la mujer, dice era algo muy bueno, todavía mejor. Podríamos decir, incluso en Génesis 1:31, que Dios se deleita con la creación del hombre y de la mujer, y esto implica como deleitarse es como una alegría muy profunda del corazón. Y toda la creación está como impregnada de esta alegría de Dios Padre Creador, ¿no? De hecho dice el Génesis que cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre, pero de modo particular la alegría de Dios se desborda en la creación del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque somos llamados no solamente a ser objeto de la alegría de Dios, sino a compartirla. Fuimos creados a su imagen. Entonces, aquí viene un tema también interesante. Yo no solamente soy objeto de la alegría de Dios que se complace en mí, que se alegra, como cuando una abuelita o un abuelo ven a sus hijos o a sus nietos que lo visitan cuando están muy solos, sino
que además de ser objetos nosotros de la alegría, nosotros podemos participar de esa alegría a los demás. Tú y yo podemos ser como partícipes para otros de la alegría de Dios. Por eso qué importante es crecer en nuestra vida espiritual para luego participar de esta vida divina, de esta paz y de esta alegría que Dios se lo puede dar a las personas que me rodean. Entonces, bueno, fuimos llamados no solamente a ser sus criaturas, sino también hijos, participando de su misma esencia divina. Aquí vuelvo al punto que decía al inicio, sí, somos seres limitados, pero participamos, Dios nos permite participar de su vida divina. Y la oración, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, en realidad, en esencia, es ver cómo Dios se deleita de mi existencia. O sea, yo creo que muchos santos, muchos santos obviamente vivían así su meditación, casi no decían nada y era simplemente estar contemplando a Dios que se deleitaba con ellos. Al final de esta meditación, ojalá tú puedas hacer esta experiencia de cerrar los ojos, estar en un lugar muy silencioso, con poca gente, ponerte en la presencia de Dios y dejarte amar por Él. Simplemente contemplar a Dios que se deleita viéndote. Ver a Dios deleitarse en tu existencia, como un papá viendo el rostro de su hijo pequeñito cuando acaba de nacer. Yo que tengo amigos que muchos de ellos ya han sido papás, jóvenes que he tenido la gracia de acompañar, que ya están siendo padres. Es impresionante cuando me comentan eso de toman al hijo en sus manos recién nacido, cuando es el primer hijo más todavía, pero con cualquier hijo, verlos, tenerlos en sus manos, es una experiencia que dicen, padre, me ha cambiado la vida. De hecho, tengo primos que yo mismo me he dado cuenta que han cambiado mucho luego que han tenido hijos, ¿no? Entonces, imagínate, si un padre humano que es limitado, padres y madres que somos limitados porque somos seres humanos y nos equivocamos y tenemos defectos y experimentamos esta alegría tan grande, imagínate Dios deleitándose contigo en sus manos. Y la oración, si logramos esto, ya estaríamos avanzando mucho en nuestra vida de oración. Entonces, bueno, aquí quería también nombrar a una frase de Teresa de Ávila. Ella dice, cuando en su libro de las moradas, ella dice, ¿qué cosa es el alma del justo sino un paraíso donde el Señor dice tomar sus delicias? ¿Cómo será entonces la habitación en la que se deleita un rey tan poderoso? Ella habla de nuestra alma como un castillo que tiene varias habitaciones y la habitación central es donde habita Dios. De hecho, nosotros creemos en la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros, que recibimos a través del bautismo. Entonces ella dice, imagínense cómo será la habitación en la que un rey tan poderoso se deleita. Tú y yo somos habitación de un rey poderoso. O sea, olvídate de todos los reyes importantes de la tierra. No sé, podría pensar en Carlomagno. O sea, ninguno de ellos que tenía habitaciones y palacios bellísimos y muy costosos, con mucha opulencia, eso no es nada, ¿no? Porque mucho más que todos esos reyes es Dios. Entonces imagínate cómo será nuestra habitación para Él, donde Él se deleita. Esto también nos ayuda a recordar quiénes somos, que sí, somos criaturas limitadas, pero tenemos una dignidad muy grande. Participamos de la vida divina y Dios habita en nosotros. Meditar o quedarnos en silencio solamente pensando en esto ya sería suficiente, ¿no? Y bueno, y para tener una idea de la excelencia y de la dignidad, ¿no? Basta pensar que Dios dijo que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, Dios me hizo su imagen, Dios nos participó su vida divina. Obviamente con el pecado original hemos perdido la semejanza, tenemos la imagen, hemos perdido la semejanza, que hay que ir recuperando poco a poco. Esto luego lo explicaré luego cuando hable de la gracia y la naturaleza, la gracia y la ley, este tema de la salvación, que ya también he explicado alguna vez en los podcasts en las que nos separamos un poquito con nuestros hermanos cristianos evangélicos o protestantes, cómo lo entienden ellos y cómo lo entendemos nosotros. Y bueno, el tiempo pasa, yo he hablado mucho de apenas este primer punto de la relación con el Padre Creador, que nos crea de la nada, y no he dicho mucho de, bueno, sí ya he hablado un poco, ¿no? De que nos ha participado su ser. Entonces,
Estas dos son las cosas importantes en este primer punto. Dios que me crea de la nada, Dios que me hace partícipe de su naturaleza divina. De hecho, en el Nuevo Testamento, en Hechos 17:28, podemos encontrar esa frase que dice: en Él vivimos, nos movemos y existimos. También en la segunda carta de Pedro 1:4 encontramos esta frase donde dice que somos partícipes de su naturaleza divina. Dios nos dona su filiación a través del bautismo, en la cual nos hacemos hijos de Dios. Y eso, digamos que en términos teológicos, que es lo que recibimos en el bautismo, lo podríamos llamar como la gracia santificante, ¿no? De hecho, cuando Dios dice, sean santos porque yo soy santo, no nos está ordenando que nos convirtamos en santos a través de nuestras fuerzas, sino más bien que no ensuciemos o manchemos esa santidad que hemos recibido de regalo. La gracia, que es la vida divina de Dios en nosotros, es un regalo. Y tenemos que buscar custodiarla, y custodiarla es intentar no mancharla. Entonces la santidad es buscar custodiar eso que hemos recibido de Dios, esa participación de su vida divina. Y por eso tenemos que orar mucho con humildad, porque somos tan frágiles que tendemos a mancharla. Entonces, cuando nos conocemos cada vez más en nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo en nuestra dignidad, decimos, qué impresionante todo lo que yo he recibido de Dios, es algo tan grande que bueno, tengo que intentar no mancharlo. Pero como descubro que soy tan débil, necesito estar mucho con Él, en la oración, a través de los sacramentos, para que sea Él el que me ayude. Y con toda sinceridad decirle: Señor, tú sabes, tú me conoces, tú sabes lo débil que soy. Necesito que me ayudes a custodiar esto, que es tan grande, tan inmenso, este lugar donde tú habitas. Bueno, les voy a dejar un tiempito de silencio antes de pasar al segundo punto, para que puedan reflexionar sobre esto y dejarse amar, ¿no? O descubrir quién es Dios y lo que ha hecho por ustedes y en ustedes. Ok, en este segundo momento, segundo punto de la meditación, vamos a reflexionar un poco en la relación con Jesús. Hemos hablado de Dios Padre, ahora la relación con Jesús, con el Hijo. Y les quiero adelantar antes de empezar que lo que ustedes están haciendo ahora, este retiro, al igual que todos sus actos de piedad, un rosario, el ir a misa, una ejaculatoria, o sea, apenas un momento de hablar con Él, eh, las virtudes que ustedes trabajan por crecer, todo eso son maneras de custodiar la santidad, o sea, de custodiar la vida divina que hemos recibido. Entonces, bueno, ¿cómo debería ser o quién es el Hijo para mejorar mi relación con Él? Entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco conocer quién es el Hijo, qué hace el Hijo o qué ha hecho por nosotros para mejorar nuestra relación con Él. Entonces el Hijo es llamado por el Padre a salvar la humanidad caída, a salvarnos a nosotros que habíamos caído en el pecado original, que constantemente por nuestra debilidad nos alejamos. Y podríamos decir aquí no, que Jesús no nace para vivir, sino que Él es la vida. Él nace para darnos también la vida. Y nace, crece, juega, trabaja, se cansa, predica, sufre, todos lo sabemos en la vida de Jesús, padece torturas, humillaciones, hasta la muerte por nosotros, por ti y por mí. Muere pensando en mí y en ti y resucita pensando en nosotros. Toda su vida está en función de nosotros. Toda la vida de Jesús está en función de ti y de mí y de todos los que nos rodean. Ha venido al mundo para esto, para darnos vida, para salvar a la humanidad caída. Tú y yo que habíamos caído, tú y yo que caemos por el pecado, y Cristo que viene a salvarnos, ¿no? De hecho, en Juan 1, 1 al 14 dice: en el principio existía el verbo,
que es Jesús, o la palabra, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y la palabra era Dios. Luego sigue avanzando y al final dice, y el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta salvación que Dios hace por nosotros no es como una salvación simplemente exterior, sino que nos salva desde dentro en dos sentidos. Entonces, el primero es porque haciéndose hombre, digamos que nos salva por el hecho de asumir nuestra naturaleza. Digamos que viene a nuestra naturaleza, la asume y además la habita dentro de nosotros, ¿no? Entonces, no nos salva, digamos que desde lo alto de su divinidad, desde lejos, sino desde lo bajo, desde la humanidad. Y en segundo lugar, que es algo también interno, digamos que nos involucra en su obra de salvación. De hecho, al hacernos a su imagen y semejanza, y al tener que recuperar esta semejanza perdida, nos hace partícipes. Somos sus discípulos, somos sus amigos, pero tenemos que aprender de él, sobre todo la mansedumbre y la humildad. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, y durante toda su vida nos da una serie de consejos y de tips para ir recuperando esta semejanza a Él, para que seamos un poco como Él y también transmitamos a los demás esto que Él ha vivido, su vida. Entonces, bueno, la salvación viene de estos dos elementos. Primero, por un lado, porque asume la naturaleza humana y paga por nosotros muriendo en la cruz, pero por otro lado, porque nos hace sus discípulos y amigos y nos involucra en ese trabajo que sería un trabajo más bien de ir recuperando su semejanza a través de la mansedumbre, a través de la humildad, hacernos como Él. ¿Por qué cuento esto aquí? Y lo asomé un poco al inicio, por el tema de la gracia, ¿no? A veces, como decía, nuestros hermanos protestantes nos dicen esta pregunta, pero bueno, si Cristo murió en la cruz, ya nos salvó, ¿para qué tenemos que hacer cosas? Todo este tema de la gracia y las obras, la fe y las obras. ¿Para qué tenemos que hacer algo, no? Entonces, sí, obviamente Jesús en la cruz nos salva de la pena eterna. Nosotros teníamos la puerta del cielo cerrada. Él asume nuestra naturaleza humana, paga por nosotros lo que nosotros teníamos que pagar, nos quita la pena eterna, por la cual ahora ya tenemos abiertas las puertas del cielo, pero, aquí viene la cosa interesante, respeta nuestra libertad. Tenemos que querer nosotros entrar. Él no nos obliga a entrar. Y ese querer, obviamente hay que prepararse porque podríamos citar muchos evangelios, pero aquí por decir uno, podríamos decir el de las lámparas y el aceite, que hay que estar preparado. Podríamos decir, el que quiero nombrar aquí es el del vestido. O sea, como que Jesús me invita a la fiesta, tengo la puerta abierta de la fiesta, pero yo no puedo entrar con un vestido viejo. Dices, tú estás vestido para una fiesta. Pues si no estás vestido no puedes entrar. ¿Y cuál es ese vestido? Obviamente es un vestido que Jesús nos ha ganado a través de la gracia. Es esta gracia santificante que nos ha regalado, pero que nosotros tenemos que custodiar, porque somos tan débiles que la vamos perdiendo constantemente. Entonces tenemos que ir con su ayuda, poco a poco, creciendo en la humildad, creciendo en la mansedumbre, creciendo en la capacidad de amar, dejando de lado cada vez más al hombre viejo, del vestido viejo, del egoísmo, de la ira, de la soberbia, de la lujuria, de todas estas cosas, ¿no? Y es todo un trabajo que también es por Él, no es que nosotros con nuestras fuerzas lo vamos a alcanzar. Entonces, le damos la razón a nuestros hermanos protestantes en la fe en que todo es gracia. Claro que todo es gracia. La salvación es un don, la salvación es una gracia. Ahora bien, Jesús no habló durante todo el Evangelio perdiendo el tiempo cuando empezó a decir tantas veces que teníamos que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir a la persona que no tiene vestido, visitar al que está en la cárcel o al que está enfermo, etcétera, 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 perdonar al enemigo y una infinidad de obras. ¿Por qué nos dijo todo eso? O sea, si solo tendríamos que creer en Él y bastaba para la salvación, pues digamos que perdió su tiempo diciéndonos todo esto. De hecho, a este joven que se acerca a Él para preguntarle sobre qué necesita para llegar al cielo y la vida eterna, Jesús le dice primero, cumple los mandamientos. Cumplir los mandamientos son obras, son cosas que tienes que hacer. El joven le dice que ha cumplido todo y Jesús le dice, bueno, ahora vende tus cosas
vende todo, dale dinero a los pobres y sígueme. Dime tú si eso no es una obra bastante complicada y bastante grande, porque implica un desprendimiento total de nosotros mismos, que Jesús también nos llama constantemente a esto. El que me quiera seguir, que muera a sí mismo. El que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo. Y bueno, y tantas otras cosas. Tome su cruz, me siga, etc. Porque justamente necesitamos para transformar, para lograr nosotros ese vestido nuevo, para poder entrar a la fiesta, tenemos que hacer un trabajo que, repito, depende de su gracia. Por eso hoy en esta meditación y cada vez que reces es conocerte a ti mismo, saber que eres demasiado débil, que tú y yo somos demasiado débiles. Y por eso tenemos que constantemente pedirle a Jesús, Jesús, ayúdame a custodiar tu vida divina. Jesús, ayúdame a ir creciendo en la configuración contigo, con tu modo de pensar, con tu modo de actuar, con tu modo de amar y de perdonar, con tu modo de relacionarte con los demás. Entonces, bueno, aquí podríamos seguir diciendo muchas cosas, simplemente recordar que Jesús nos ha llamado a ser sus amigos íntimos, a ser sus discípulos, personas que comparten todo por realizar un sueño. ¿Y el sueño cuál es? El reino del Padre. Y el reino del Padre, el reino de Dios, es que nosotros tengamos esa vida divina en nosotros. El reino comienza dentro de nosotros. De hecho, cuando Jesús dice que el reino no es de este mundo, es porque es verdad. O sea, aquí no vamos a instaurar aquí un reino perfecto. Pero si cada uno de nosotros busca hacer crecer dentro de sí mismo ese reino de Dios, custodiar esa vida del Rey que vive dentro de nosotros, el mundo va a ser distinto. Pero depende de cómo trabajamos cada uno de nosotros dentro de nosotros. Entonces, bueno, en este segundo punto, que podríamos decir más cosas, como siempre, y tanto que hablar de Dios, es recordar esto, ¿no? La característica fundamental del Verbo encarnado de Jesús es su orientación amorosa hacia el Padre, cuyo celo por su casa lo devoraba. Entonces, bueno, Jesús nos hace participar de esta vida en la que también tiene que surgir en nosotros ese amor, ¿no? Por Dios, por el Padre. Al sentirnos tan amados, tan queridos, al sentir y al descubrir que Él pagó por nosotros, que lo que nosotros tenemos que sufrir eternamente, Él ocupó ese lugar. Bastaría con esto para hacer otro momento de silencio, otro momento de contemplar a Dios que se deleita conmigo, pero también un Dios que sufrió por mí, y descubrir cuánto me ama al haber dado toda su vida para que yo pudiese tener la vida eterna. Ahora, en este tercer momento, tercer punto, vamos a meditar sobre el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y nuestra relación con Él. El Espíritu Santo, que es amor sublime. De hecho, lo propio del Espíritu Santo es la donación de amor. Digamos que el Espíritu Santo es eso: alegría, belleza, fuerza, gozo del corazón. Y el Padre y el Hijo nos aman con este amor. Sabemos por la doctrina que hemos recibido y la revelación que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo es justamente esto, el amor de los dos, el amor que es depositado en nuestro corazón para que nosotros podamos amar como Dios y las tres personas de la Santísima Trinidad se aman. Entonces la esencia del Espíritu Santo es, en un segundo momento, de alguna forma también desaparecer para hacer ver a los demás, para que los demás crezcan. Es como que si el Padre y el Hijo fuesen los que apareciesen y el Espíritu Santo un poco se esconde para que ellos aparezcan. Digamos que esto se aplica más
más bien a nosotros. Él es el santificador. Él no aparece o aparece muy poco, para que nosotros luego podamos también aparecer y reflejar a Dios en nuestras vidas. Entonces, Él hace todo, pero se alegra de ver el crecimiento espiritual de aquellos en los que Él habita. Sabemos que somos templos del Espíritu Santo, Él habita en nosotros, toda la Santísima Trinidad habita en nosotros, pero digamos que la función del Espíritu Santo es la santificación. Él es el que obra a través de los dones del Espíritu Santo que ya conocemos, obra a través de nosotros en nuestra vida de oración, en el crecimiento en las virtudes. Él hace todo ese trabajo, es nuestro socio, por así decirlo, el mejor socio que podríamos tener para poder hacer crecer este negocio de la santidad y de la entrada al cielo. Entonces, bueno, ¿qué podríamos decir del Espíritu Santo? Lo dije ya, digamos, de modo bastante breve, pero en relación al Espíritu Santo, lo propio de Él es esta donación de amor, ¿no? Es la fruición en el amor, es el gozo del amor, la alegría del amor, la belleza del amor, el esplendor, la fuerza del amor. Y participamos de esto en la medida en que dejamos o nos dejamos amar por el Padre y por el Hijo, en la medida en que permanecemos en este amor también amando. De hecho, aquí podemos recordar esa frase del Evangelio donde Jesús dice: si guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor, como yo he observado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría sea plena y vuestra alegría sea completa. Imagínense que viviendo esto podríamos tener la alegría de Dios. El Espíritu Santo es la alegría de Dios porque es su amor, es su plenitud. Él quiere que nosotros tengamos también esta alegría. Y como dije al inicio, incluso también en las crisis, incluso también en las dificultades, cuando uno está lleno de esto, cuando uno realmente ha entendido un poquito más de quién es Dios, de qué es lo que hacen en mí, de cómo habita en mí, esto nos da una paz tremenda que nos hace navegar en medio de las tempestades sin desanimarnos, ¿no? Sin tirarnos por el piso, que a veces sucede esto en nuestras vidas cuando sufrimos mucho por cosas que nos suceden. Si no está este elemento, si no tenemos esta relación con Dios, estas dificultades nos destruyen y nos tiran por el piso. Entonces, cuanto más amamos, más nos enamoramos de ese amor que es Dios, de ese amor que es paciente y benigno, que no tiene envidia. Recordemos aquí la carta de San Pablo, que no se jacta, que no se envanece, que no falta el respeto, que no busca su propio interés. Uy, qué difícil es esto. ¿Cuántas veces buscamos nuestro propio interés, incluso en las relaciones con los demás? Qué difícil es tener un amor puro, donde yo amo a esta persona, donde yo le dedico tiempo a esta persona, donde yo doy cosas a esta persona, aunque esta persona no me dé nada a mí. Y tantas veces no solo no me da nada, sino que además me fastidia, ¿no? En estos días, te voy a contar algo porque esto es muy cómico. Somos una comunidad de casi 20 padres y a veces pasa que alguno un poquito más perezoso deja la jarra sin agua dentro del refrigerador, o en estos días habíamos comprado una caja de helados para una fiesta que tuvimos y resulta que alguien se comió el último helado y dejó la caja vacía dentro del congelador, ¿no? Y yo llego y veo eso y digo, no puede ser, a ver, no puede ser. Entonces un padre bromeando dice, no, bueno, sí, eso lo dejaron ahí para el que no quiere nada, ¿no? Pero bueno, incluso a esta persona que no me da nada, y además me fastidia porque yo soy el que, ya que él no tiró la caja, pues yo tengo que tirar la caja, o tengo que tirar la basura que hay, o tengo que llenar la jarra con agua. A él también lo tengo que amar. ¿Cuántas cosas de estas hay en el día a día de nuestra vida? Y Dios nos ama así. Somos los que constantemente dejamos la jarra vacía, los que constantemente dejamos la caja vacía. Y Dios está ahí con paciencia, una y otra vez. Aquí está mi hijo amado. Vamos a amarle. Entonces, estas características de un amor así, cuando uno descubre que Dios me ama así, que Dios no busca su propio interés, que no me falta respeto, que no se envanece, que no se jacta, que no tiene envidia, que es paciente, que es benigno, que se alegra con la verdad. Es un amor que todo lo abarca, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor que es alegría, que es paz, que es paciencia, que es benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, etc.
ese amor que es un fuego, Dios nos quiere hacer partícipes de ese amor, lo tenemos a través del Espíritu Santo. Hay que pedirlo y hay que poco a poco irlo desarrollando. Hay que pedirle a Dios la fuerza de dar esos pasos para amar así, para ir poco a poco, un paso con esta persona, otro pasito con esta persona. Y ahí mi corazón se va llenando. Y Dios, obviamente al mismo tiempo, oración, 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 porque si no le pido a Dios con humildad, no voy a tener fuerzas para amar así. Pero esto es lo que nos lleva a alcanzar esta alegría plena. Soy más feliz cuanto más amo. Y en realidad esto es un poco la vida de la santificación, esto es un poco custodiar lo que decíamos al inicio, esta vida de Dios que está dentro de mí. Y por otra parte, ya voy terminando, la segunda característica del Espíritu Santo, que es la aniquilación. O sea, Él nunca habla de sí mismo, Él nos revela al Padre mostrándonos al Hijo, nos empuja, nos mueve a adherirnos a Él, pero Él siempre desapercibido. Nos une al Hijo, nos hace partícipes de su vida, de la gloria del Hijo, etcétera. Y ciertamente el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero su papel como persona es desaparecer para que surjan las demás personas. Digamos que lo mismo sucede un poco en ti, como que se esconde en la persona en la que habita para que ella sea luminosa, espléndida, santa, que eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, y que pueda descubrir su propia identidad más profunda, que es la identidad de hijos de Dios. Ahora bien, creo que dicho esto, o entendido esto, si bien podríamos hablar un poco más del Espíritu Santo como santificador en nuestra vida, y como el que actúa dándonos los dones, dándonos todos estos regalos de Dios. ¿Se acuerdan que al inicio hablamos de este evangelio donde Dios nos da unos talentos y se va, dice, bueno, hagan con esto, negocien con esto, y yo me iré y ya luego les pediré cuentas de lo que hicieron? Parte de lo que nos ha dado Dios es también el Espíritu Santo, ¿no? Y es este Espíritu Santo que actúa en nosotros lentamente, de modo escondido, para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, como decía, dicho esto, te invito ahora, ya al final de este retiro, a que dediques unos minutos en silencio, con mucha tranquilidad. Te voy a dar unos tips ahora sobre cómo hacerlo. Pero antes de los tips, eso te invito no solamente en este momento de silencio que vas a dedicar, sino en toda tu vida, todos tus momentos de oración, a orientarte e incluso orientar tu vida en general, ¿no? A esta relación viva y personal con Dios, con un Dios que está vivo. Y aquí es importante algo, como más bien relacionarnos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, sin preocuparnos tanto de desarrollar diálogos o conversaciones con las tres divinas personas, sino más bien dejar que tu corazón se mueva hacia esa persona que despierta mayor atracción en ti, con quien quizás te sientes más atraído a hablar. De hecho, en este momento que te queda de oración, en el que te estoy invitando a tener un momento de meditación, quizás el ejercicio sería este: de las tres personas de las que hablamos, elegir una y tratando de hacer esa experiencia que yo decía al inicio, ¿no? De dejarte amar, de poner en manos de Dios pues cualquier preocupación que tengas, cualquier peso, eh, cualquier cosa que lleves dentro de ti que quizás te está distrayendo, te está quitando la paz, dejarlo todo en sus manos y dejarte amar por Él. Experimentar a ese Dios que está feliz con nosotros, que está feliz con sus hijos, ¿no? Entonces, termino este tip que te quería dar. Más o menos ya lo hablamos al inicio, pero surge de esa famosa anécdota de un hombre que iba a la iglesia y el párroco, creo que era el cura de Ars, se impresionaba de que este hombre siempre estaba yendo ahí a la iglesia y se quedaba sentado en las primeras bancas horas y horas, ¿no? Entonces le dice, él un día dijo, bueno, este hombre estará loco o será muy fervoroso, pero le va a preguntar qué hace aquí. Se acercó y le preguntó y este hombre respondió, pues nada, o sea, muy sencillo, yo lo miro y él me mira. Y esto es clave, ¿no? Ir a la oración a estar con él, a que yo lo mire y él me mire a mí. Entonces,
mirarlo, buscarle en la oración. Y una vez encontrado en la oración, quedarnos con Él. Quedarnos con Él y escucharlo, también con devoción. Mirarlo con amor, ¿no? Como los pastores y los magos lo veían, como lo miró María. Imagínense la impresión, el amor, el fervor con que María miraba a Jesús el día de su nacimiento y durante toda su vida, como lo miró también la primera vez San José. Como el buen ladrón. Imagínense el buen ladrón que en la cruz mira a Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí. Y cuando Jesús responde: hoy estarás conmigo en el paraíso, imagínense con qué alegría, con qué admiración, con qué paz miraba este hombre a Jesús. Pues así en la oración, mirarlo a Él. Este momento es cerrar los ojos y mirarlo a Él. Si elegiste a Jesús como con quien vas a tener esta relación en este momento de oración, pero con quien sea de las personas, cerrar los ojos y mirar a Dios que te ha creado, que te ha perdonado muriendo en la cruz y que te quiere santificar, que es el amor que habita dentro de ti. Y luego dejar que Él te mire. También nosotros queremos dejarnos mirar por Él, dejarnos como enganchar, por así decirlo, enamorar por su dulce mirada, esa mirada compasiva que tuvo con tanta gente, con las multitudes que le buscaban, con aquel joven que buscaba la vida eterna, el joven rico que siempre había observado los mandamientos, y dice el Evangelio que Jesús lo miró con amor. Aquella viuda pobre que echaba los únicos centavos en el tesoro del templo, lo poco que tenía, y Jesús como que para a todos los apóstoles y les dice: vean esto, ve esta mujer que confía tanto en mí que está dando todo lo que tiene. Se va a quedar sin dinero para comer, pero ella sabe que yo no la voy a abandonar. Imaginar cómo Jesús miraba a esta mujer que confiaba totalmente en Él. Cómo Jesús miró a Zaqueo, que se subió en un árbol para verlo. Y así, imaginando esta mirada de Jesús sobre mí, sobre nosotros, hacer este momento de oración donde dejo que Él me mire a mí, que yo lo vea a Él, y terminar valorando lo que hablábamos al inicio, todo lo que Él me ha dado, a través de la acción de las tres personas de la Santísima Trinidad, especialmente no solamente la creación, también la redención por Cristo y la santificación por el Espíritu Santo, valorar todo lo que recibimos de Él, y eso, simplemente dejarnos amar y salir de aquí con un propósito de crecer, de valorar más todo lo que he recibido de Dios, y también de ponerme yo en movimiento a vivir esas cosas y a acercarme, ¿no?, a esas cosas que Él me ha dado, esos dones, para que puedan producir frutos de vida eterna, frutos de santidad. Entonces, bueno, termino con estas preguntas que te puedas hacer también, además de mirar y dejarte mirar por Dios. Al final, preguntarme, bueno, ¿qué estoy buscando yo? Recordar las preguntas del inicio: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Quizás pensar que Jesús también me está preguntando a mí: ¿qué estás buscando tú? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Tienes ganas de seguirme en serio después de todo esto que has meditado? Y ojalá que surja en nosotros ese deseo de seguirle en serio. Bueno, me despido haciendo una pequeña oración de agradecimiento. Gracias, Jesús, por este momento de oración. Espero que estas personas que estén escuchando este retiro crezcan en el amor a ti y te puedan conocer. Conociéndote, te amen cada vez más, y amándote, no puedan dejar de seguirte. Gracias por este momento. Te los encomiendo a todos. Concede las gracias que más necesiten. Y te pido tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día, una feliz vida aquí y una feliz vida eterna. Que Dios les bendiga.